Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos, fijos en él. Tremenda palabra del Señor. El Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro libertador, el Señor es aquel que sana nuestro corazón desde lo más profundo de nuestro ser. La palabra cuando es expuesta, la palabra cuando es hablada, la unción del Espíritu Santo viene sobre la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo se empieza a mover en los corazones, sanando, libertando, con su poder. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. El Espíritu del Señor está sobre la palabra. Cuando se expone la palabra, el Espíritu de Dios desciende sobre ese lugar, desciende sobre las vidas y produce sanidades, poder y gloria. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dijo el Señor. El Señor es la palabra viviente, la palabra que se hizo carne y dio su vida por nosotros, que derramó su preciosa sangre por nosotros y resucitó al tercer día. Esa palabra bendita hoy, ahora está con nosotros. Esa unción, ese poder, esa gloria está con nosotros. Dice: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué esperanza puede tener un pobre? ¿Qué esperanza si no solo el Evangelio, Jesucristo, su Señor y su Salvador? El Evangelio ha sido dado a los pobres, no solamente a los pobres materialmente, sino a los pobres en espíritu, aquellos que se han quedado sin nada, se han quedado desprovistos ya de ninguna esperanza, hasta algunos pareciera que no tuvieran ya sentimientos para esta vida, muchos que están al borde del suicidio. El Señor tiene una palabra de esperanza, una palabra de vida. Cree en mí y serás salvo, tú y tu casa, dice el Señor. Y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra es la que es enviada a cada corazón, a cada vida para sanar. Dice la Biblia que el Señor no mira lo que miran los hombres, el Señor mira el corazón. Y hay tantos corazones quebrados, tantos corazones oscuros, tantos corazones donde el sol ya no brilla, tantas vidas que por fuera tienen una sonrisa, pero por dentro están llorando. La palabra de Dios cuando viene a traer gozo, viene a traer la vida de Cristo, viene a traer ese poder, que rompe las cadenas, que rompe las ataduras, trayendo sanidad, trayendo libertad. Por eso dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice que la palabra de Dios cuando sale de la boca del Señor no volverá vacía, sino que hará todo lo que el Señor quiera. Bendito el nombre del Señor. Cuando sale la palabra, produce sanidades, rompe cadenas, rompe ligaduras, abre puertas, rompe cerraduras. La palabra bendita del Señor, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando la palabra es expuesta, como en este momento, Él rompe las cadenas, liberta al que está en la droga, al que está en el alcohol. Él rompe las cadenas y da una nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y las hace todas nuevas. Y si estamos en lo más profundo de los infiernos, allí la palabra llega al corazón, a la vida, trayendo poder, trayendo victoria, gloria al nombre del Señor. Se cuenta el testimonio de un muchacho que desde niño había ido se le llama la escuela dominical, donde se enseñan en la iglesia a los niños la palabra del Señor. Y este joven escuchó la palabra en su niñez. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice que este niño se transformó en un joven, un adolescente, un joven, y se empezó a desviar de los caminos del Señor. Se empezó a andar en drogas, en robos, en hurtos. Fue un hermano que contó allá en Brasil, allá
es grande también la pobreza como en muchos países y la delincuencia es muy, muy grande también. Bueno, este joven se fue desviando de tal manera que se encontró acorralado en distintas situaciones, entonces se dedicó al mundo espiritual, al mundo de la oscuridad, al mundo de la brujería, al mundo del espiritismo, al mundo de la macumba, de la umbanda, de todas esas cosas que proliferan tanto en Brasil y en esos países. Entonces este joven que un día había escuchado la palabra desde niño se incursionó en las oscuridades, en la muerte. Entonces él se dedicó a la brujería, se dedicó a quería ser un brujo consagrado, un brujo grande. Entonces este joven llegó a tanta oscuridad, a tanto pecado que se dedicó a eso, a lo espiritual y a la brujería, de tal manera que se le indicó a sus mayores, sus líderes en la hechicería, le dijeron que tenía que ser 7 días, si él quería ser un gran brujo tenía que dedicar 7 días a Satanás para que Satanás lo acepte, que tenía que hacer durante esos 7 días tirado en el piso, adorando a Satanás, haciendo sacrificios y con toda esa sangre encima de él. Este joven, sin pensarlo 2 veces, tomó animales, se encerró en un cuarto y se encerró y empezó a sacrificar animales en ayuno y en oración a Satanás. Y él quería la aceptación del diablo. Pero dice la palabra de Dios que aunque fuéramos torpes no nos vamos a perder. Porque el Señor tenía 100 ovejas y se le perdió una y fue a buscarla. Y la palabra recorre montes y valles de muerte buscando su oveja. Es la palabra la que busca. Es la palabra la que nos busca. Es muy presuntuoso de nuestra parte decir que nosotros buscamos la palabra. Es muy presuntuoso que la oveja perdida diga que busca a Dios, que busca a su pastor. Es el pastor el que nos busca a nosotros. Cuando estamos en la oscuridad más profunda, cuando estamos en el infierno más hondo, en la oscuridad más negra, allí viene la palabra a buscarnos con su cayado. Viene la palabra a rescatarnos del medio de las fauces del infierno. Y este joven allí se dedicó, siguió paso a paso todas las instrucciones que le daban los hechiceros mayores, haciendo sacrificios y poniéndose sangre sobre sus cabezas y sobre todo su cuerpo, sacrificando animales a Satanás, siendo que él había escuchado la palabra. Pero dice la Biblia que Jeremías también un día quiso retirarse y dijo, no quiero predicar más la palabra del Señor. Estaba cansado, tenía temor y estaba cansado de un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Pero dice Jeremías que había un fuego en sus huesos, había algo que estaba en él y no lo podía soportar. El Señor estaba dentro de él por medio de la palabra, en los huesos de Jeremías. Y dice que era el fuego tal que no podía evitar predicar la palabra, no se podía escapar del Señor, porque Jeremías dijo, me seduciste y me venciste, Señor. Y así también el Señor nos seduce y nos vence con su gran amor. Porque el día que nosotros escuchamos la palabra, ese fuego vino a nuestra vida. Y ese fuego se metió en los tuétanos y se metió en nuestros huesos. Y el día que nosotros podamos decir, Señor, al igual que Jeremías, no quiero predicar más, no quiero seguir más, estoy cansado. Hay un fuego que empieza a fluir en nuestros huesos. Y ese fuego nos dice, yo te amo, hijo, yo te amo, yo di mi vida por ti. Entonces ese fuego que hay en el corazón, ese fuego que hay en los huesos, empezó a fluir también en este joven, que un día había escuchado la palabra. Pero este joven estaba empeñado en la carne, en buscar la oscuridad, Pero allí estaba Cristo, con su palabra. Porque la palabra se le había metido en los huesos. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra con fe, la palabra se nos mete en los huesos. Y dice que este joven hacía sacrificios
durante 7 días en ayuno, sin comer. Y llegó un momento dado donde el olor era nauseabundo, ya no se podía soportar ese lugar, pero él seguía adelante porque él se había propuesto ser un gran hechicero, un gran brujo. Pero dice la palabra que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen al Señor. Y cuando este joven estaba allí ya en el 7º día, lleno de sangre en todo su cuerpo, con una ropa toda sucia, de 7 días de ayuno, las moscas ya invadían el lugar, ya era insoportable estar en ese lugar y él esperaba la aprobación de Satanás. De repente empezó a escuchar unas voces en la casa de al lado. Empezó a escuchar unas voces y unos saludos y algunas risas. Y de repente empieza a escuchar palmas y empieza a escuchar cantos. Y empieza a escuchar alabanzas al Señor. Y él a lo lejos escuchaba, porque cuando estamos allá en lo profundo de la oscuridad, es como un hilito, dice la palabra, que escuchamos su voz. Cuando estamos allá en lo profundo de la oscuridad, la palabra del Señor se escucha como un hilito a lo lejos que nos llama. Así también cuando nosotros estábamos perdidos, era como un hilito, era como una voz que se escuchaba a lo lejos llamándole. Es el buen pastor buscando a su oveja. Es el buen pastor que llama a su oveja. Y este joven empezó a escuchar las alabanzas y empezó a recordar todos esos momentos cuando él era niño, cuando pasaba al frente. Y daba gracias al Señor. Y daba gracias al Señor diciendo todas las cosas que Dios hacía en su casa, en su familia, con su padre que era alcohólico. Y había dejado el alcohol, y con su madre que no andaba por buenos caminos y había hecho y ya había ordenado su vida gracias a que había escuchado el Evangelio, y él se acordaba de todo eso, de esos tiempos. Cuando pasaba al frente y cantaba una alabanza, él se acordaba de todas esas cosas. Y entonces el Señor empezó a trabajar en su alma y en su vida a través de los cantos. Y de repente empieza a escuchar la voz de un pastor que empieza a predicar la palabra. Y empieza a predicar la bendita palabra y él empieza a escuchar, y hay algo que empieza a fluir en sus huesos. Empieza a haber un fuego en sus huesos. Porque él vino a romper las cadenas. La palabra vino a romper las cadenas. Porque dice la Biblia que vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a traer libertad a los que están presos en la oscuridad. Y dice que este joven, allí casi medio muerto, porque no estaba acostumbrado a pasar 7 días sin comer, allí en medio de las moscas, de repente dice que vino una luz del cielo y lo iluminó. Es un testimonio que contó un hermano de Brasil. Y dice que él de repente se puso de pie. De repente hay algo como que lo levantó, una mano lo levantó y se sacudió de todo eso. Se sacó todo eso y fue corriendo hacia el culto así como estaba, para sorpresa de los hermanos. Este joven entró corriendo al culto y se arrodilló y pidió perdón a Dios. Dios lo llamó. Dios llamó a su oveja, Dios llamó a su oveja perdida. La fue a buscar allá a lo más profundo del infierno, lo rescató el Señor. Porque cuando la palabra es expuesta, cuando la palabra es hablada, la palabra rompe las cadenas. La palabra tiene el poder para sanar. La palabra tiene el poder para libertar. Y aunque estemos en lo más profundo de la oscuridad, el Señor tiene poder cuando la escuchamos con fe. Y este joven cayó postrado delante del Señor. Y todos los hermanos en el culto levantaban las manos, alabando al Señor. Qué grata sorpresa que un pecador entre corriendo a una reunión y se arrodille delante del Señor. Eso es lo que hace la palabra, porque Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a sanar al que está enfermo. Por eso en esta hora el Señor tiene el poder para romper todas las cadenas, todas las ataduras, todas las ligaduras, para sanar a los enfermos. Como un día me sanó a mí, como un día me libertó a mí. Yo soy un testimonio vivo de que Dios tiene el poder para sanar a los enfermos.
Cuando yo en el 2015 estaba a punto de morir, puedo decir que nunca había pisado un hospital, pero en el 2015 pude ver la muerte cara a cara. Pero el Señor, en su infinita misericordia, me sanó, me libertó, me levantó. Por primera y única vez en mi vida es como que vi la muerte cara a cara. Nunca jamás me había enfermado, ni jamás, no sabía lo que era un suero, no sabía lo que era una inyección, jamás me habían pinchado para nada, solamente para dar sangre. No, y yo la verdad, siendo una persona grande ya, siendo ya un hombre, me sentí tan extraño, tan raro. Y, y cuando me estaba, en los primeros tiempos, me estaba reponiendo y saliendo de eso, que me ayudaron mucho mi familia para salir adelante. Cuando me dijeron los doctores que me tenía que operar, que tenía piedras en la vesícula, pero que ellos no querían operar porque era muy delicado, porque las piedras se podían mover, había algo raro ahí. Y nadie me quería operar porque una falla me moría. Una falla que podría tener porque dice que al moverse las piedras ellos podían cometer un error y no me querían operar. Nadie me quería operar. Hablaban entre ellos y nadie me quería operar. Entonces estaba con ese dolor, estaba con eso que nadie me quería operar, iba de un lugar a otro y nadie me quería operar. Así que siempre apelando a Dios y confiando en el Señor. Nunca había estado enfermo y no sabía prácticamente lo que era pedir por mi propia sanidad, digamos. Pero pedía con fe al Señor que el Señor me pueda sanar. Un día estábamos en una mesa y una persona me dice, te tenés que operar, me dice. Pero me lo dijo bien, sin... y yo de repente en ese momento pude ver la cruz de Cristo. Pude ver la cruz de Cristo y una voz que me dijo, la voz del Espíritu Santo me dijo, por su llaga fuiste sanado. Entonces en ese momento cuando la persona me dijo, te tenés que operar, yo me paré en esa mesa, que estábamos todos comiendo, me paré y levanté mi mano como nunca y dije, por la llaga de Jesucristo he sido sanado, no me voy a operar. Y me senté de vuelta y seguí comiendo. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Fue un ardor interno que yo tuve en mi corazón y en mi vida, y seguí comiendo y nadie dijo nada. Así que al tiempo, estaba orando y de repente entró como un agua por mi boca y me sentí que recorría todo mi esófago hasta llegar a mi estómago y me sentí totalmente limpio, totalmente sanado, totalmente libertado. Y sentí mi estómago como cuando yo era niño, un estómago limpio, un estómago que podía comer lo que yo quería. Y me sentí raro y dije, Dios me sanó, Dios me sanó. Y cuando voy a probar lo que antes no probaba, empecé a comer despacito, con mucho miedo, porque todo me caía mal. Empecé a comer y vi que nada me caía mal. Y nada me caía mal. Yo vivía con dolor de cabeza, vivía con dolor de estómago todo el día, porque no podía comer nada. Pero a partir de ese día Dios me sanó y puedo comer lo que yo quiero, y no me duele la cabeza, no me duele el estómago, nunca más me volvió a doler nada. Y yo puedo dar testimonio de que Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de victoria. Cuando la palabra es expuesta, Dios tiene el poder para sanarnos. Así que confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, creámosle a Él, porque nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que tiene la capacidad para sanar nuestro cuerpo. Por eso pidámosles en esta misma hora, Señor, sáname. Yo creo en ti y el Señor te va a sanar porque Él tiene el poder para sanarte. Por eso confía en el Señor. Y en este momento pedimos al Señor que el Señor, si está escuchando este video, está mirando este video, Dios te sane en esta misma hora. Como un día Dios me sanó, Dios te sane, Dios te liberte, Dios ponga su mano sobre tu vida. Yo hace 3 años,
porque en el 2015 tuve 2 años en tratamiento y en el 2017 Dios me sanó y hace 3 años que puedo decir que estoy totalmente, que nunca más tuve un dolor, nunca más tuve un dolor de cabeza, un dolor de panza, nunca, nunca más en 3 años. Como lo que quiero y tengo el estómago de un joven, Obviamente me tengo que cuidar como cualquier persona normal, porque si uno come de más, obviamente que... Pero mi estómago es totalmente normal y rejuvenecido, porque dice la palabra en el Salmo 103, versículo 5, que Él nos va a rejuvenecer como el águila, que Él nos va a hacer más jóvenes, que Él nos va a renovar, aún nuestra carne se va a renovar por la presencia gloriosa del Espíritu Santo y por su palabra que nos ministra día a día. Así que confiemos en el Señor, confíe en el Señor, que Dios tiene el poder